Hola de nuevo, espero que estén muy bien y que estén preparados para aprender algo nuevo. Hoy en este proyecto Historysh, el día de hoy tengo una invitada muy importante, amiga, colega, compañera de carrera, Joana Sauceda. Muchas gracias por aceptar la invitación en este corto episodio. Hola, gracias por la invitación. Para empezar, pues, ¿quién es Joana Sauceda? Joana es feminista, divulgadora, egresada de la licenciatura en Historia y Estudios de Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asistió como ponente en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en el 2018 en Mérida, Yucatán. Además, estudió un semestre en la Universidad de Buenos Aires en Argentina como parte del programa de intercambios de la universidad. Actualmente se encuentra con la preparación de un proyecto dedicado a la difusión de la historia del noreste mexicano. Agradezco mucho que me acompañes virtualmente. Ambas tenemos esa pasión por la divulgación y difusión de la historia y qué mejor que seas mi primera invitada. Hablaremos sobre un tema delicado y, como saben, en esta sección de personajes históricos que a mi parecer merecen ser contados o recordados, el día de hoy elegí a Soraya Manucheri. La razón por la que decidí hablar sobre esto e incluir a Joana es porque lo vimos juntas en clase y nos impactó su historia desde el primer momento. Hablamos incluso sobre esto después de terminada la clase y nos surgieron muchas preguntas como el papel de la mujer en la actualidad, no solamente en el Oriente Medio, sino en nuestro país, con todo el tema de la alerta de género. Y el pasado 15 de agosto fue el aniversario luctuoso de Soraya Manucheri y me parece correcto hablar sobre su historia y el impacto que ha tenido esta. La historia de Soraya M. se conoce gracias al libro que después sería película llamado La Femme Lapide, publicado en 1990 por el periodista franco-iraní Fredrivan Savcheham, que desde su publicación ha dado diferentes reacciones y opiniones. Para empezar, pues Joana contará la historia de Soraya M. Así que empecemos. Quisiera agradecerte, Arely, por invitarme a este capítulo en tu podcast, el cual se me hace un proyecto súper bonito y muy interesante. Y bueno, estamos aquí para aprender mucho. Y ahora sí, ¿quién fue Soraya? Soraya Manucheri fue una mujer iraní, la cual estuvo casada con un hombre llamado Ali. Ella estaba completamente dedicada a su hogar y al cuidado de sus 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Ali trabajaba como guardia en una prisión y deseaba separarse de Soraya para poder casarse con una chica de 14 años. Sin embargo, Soraya no pensaba concederle el divorcio, ya que ella sabía que tanto su futuro como el de sus hijas estaría en riesgo, pues una vez que el matrimonio estuviera concluido, pues Ali no las apoyaría de manera económica, así que ella no estaba dispuesta a firmar de esta manera. Con la ayuda de otros hombres del pueblo, de los cuales debemos aclarar que algunos fueron engañados o incluso amenazados para que pudieran declarar en contra de Soraya, Ali logró acusarla de adulterio, el cual es considerado un crimen por la ley islámica. Este delito es condenado con una de las sentencias más terribles de la historia, que es la lapidación. Soraya alegaba su inocencia apoyada por su tía Sara, pero tristemente no se pudo hacer mucho en una sociedad donde la palabra de un hombre vale mucho más que la de una mujer. Finalmente, y a falta de evidencia que pudiera demostrar su inocencia, el 15 de agosto de 1986, a la edad de 35 años, Soraya fue encontrada culpable de adulterio. Le dieron una hora para despedirse de sus hijas y prepararse con una túnica blanca. Mediante una marcha donde se expuso a recibir todo tipo de palabras denigrantes, fue llevada hasta un lugar donde su cuerpo fue enterrado hasta la cintura. El terrible acto de justicia, entre comillas, comenzó aquí por su propio padre, quien le lanzó piedras, de las cuales ninguna logró pegarle. Es entonces cuando su esposo Ali tomó una roca y la lanzó, y bueno, él sí logró pegarle a Soraya. También, para mantener su honor, los hijos, obviamente los hijos varones, se vieron obligados a golpearla con piedras para después dar paso a que los demás habitantes del pueblo hicieran lo mismo hasta darle muerte. Su tía Sara fue quien contó la historia de Soraya, quien fue víctima de un sistema donde se permite condenar y castigar a alguien sin tener pruebas necesarias y sobre todo de una manera tan atroz e inhumana. Exacto. Con todo esto de la historia de Soraya que nos ha comentado Joana, me gustaría comentar unos puntos sobre esta. Hay que saber
Uno, que transcurre la historia de Soraya en el reciente nacimiento de la República Islámica de Irán. Es una época posrevolucionaria donde apenas acaban de implementar la ley islámica en su código penal y en su constitución, y que aún prevalece hoy en día. Además, pasaban por la guerra Irán-Irak, que dio inicio en el año 80, es decir, Irán no se encontraba en buenos momentos, por lo que la corrupción política es evidente, y hay varios ejemplos sobre esta. Uno es, como vemos, que lo estaban los policías, que eran los llamados guardianes de la revolución, pues muchas veces no tenían ningún tipo de entrenamiento o algo para llevar a cabo ese cargo, pero eran personas que nada más como estuvieron en la revolución, pues se les dio ese cargo. También otro punto que me gustaría recalcar es en dónde ocurrió la historia de Soraya. Bueno, fue en un pueblo de Cuyapec, alejado de la capital, pequeño, por lo que en el mismo libro vemos que no querían que se involucraran los jueces de la capital, porque con esto la ley islámica se supone que lleva juicios muy estrictos sobre esto, como es el caso del adulterio. Y recalco esto porque el profesor de estudios de árabes en la Universidad Autónoma de Madrid, Walid Saleh, recalca que el Corán sí recoge la condena de muerte para los adúlteros, pero las condiciones que se imponen para que se pueda aplicar son tan rígidas que es prácticamente imposible. También algo que se muestra en el libro es que se necesitaron 2 testigos para culpar a Soraya, que fueron Hashem, el hombre que según cometió el adulterio, y su esposo Ali. Cosa que si se hubieran llevado cosas muy rigurosas, como dice la ley islámica, hay que saber que se necesitaban 4 testigos. También que Soraya debió haber sido declarándose culpable, cosa que nunca lo hizo, entonces tal vez con esto el desenlace hubiera sido diferente. Otra figura importante que me parece bueno recalcar es la importancia que empezaron a tener los mulás. En el caso de Soraya M., los mulás tienen un papel más espiritual y moral en la sociedad, ya que el mulá fue uno de los implicados para que se llevara a cabo su condena y por ende su lapidación. Hoy en día los mulás tienen un papel importante en la sociedad iraní, no tanto como los ayatolas, porque pues ellos reciben órdenes de los ayatolas, pero aún así lo tienen. El mulá fue el primero en tratar de convencer a Soraya de que se separara de Ali, en fin, tuvo un papel importante en todo lo que pasó con ella. Y algo también que me sorprende es cómo no encarcelaron al periodista. En la película lo ponen como algo muy dramático, que tal vez pudo haber sido detenido, pero en Irán hay que saber que existe el derecho de reunión, pero no la libertad intelectual. Se cancela a opositores políticos, a periodistas, activistas sociales y defensores de los derechos humanos, políticos y abogados. Todos ellos bajo el cargo específico de alguna violación a la ley islámica. Es algo sorprendente que no lo hayan detenido. Y también uno se preguntará, bueno, ¿por qué la lapidación como castigo? Bueno, hay que saber que la revolución islámica que llegó en el 79 y tras 7 décadas de monarquía constitucional, el Estado iraní adopta toda forma de república islámica. Con esto es que la constitución del 79 y el código penal implementan la ley sharia, que es la ley islámica, por lo que el rajam, que es la lapidación, forma parte de los castigos. Hay modernistas islámicos que no están de acuerdo con la legalidad del rajam. De hecho, muchos comentan que el castigo se ha aplicado raramente en la historia del Islam, porque, como ya había comentado, los requisitos son muy rigurosos y muy estrictos, y que muchas veces no se lleva a cabo tal hecho. Y con esto, también algo que quiero recalcar del periodista y que concuerdo con él, Max Rosenberg, es que en casi todos los casos en los que se ha aplicado en los últimos años la lapidación es en áreas tribales o rebeldes fuera de control de los gobiernos centrales, aunque implementen la ley sharia, como son los talibanes en Afganistán, ISIS en Irak y el Boko Haram en Nigeria. Quiero recalcar que no es solo Irán quien lleva estas leyes, o que es solo porque el Islam lo dice. En países como Somalia, Nigeria, Siria, Indonesia, Afganistán se han mostrado casos. Es algo que me quedó muy grabado de la pensadora Shirin Abdel Sabi, que hay que analizar la profundidad de la realidad sociopolítica, como en el caso de Soraya, ya que no se puede decir las situaciones del machismo son intrínsetas a las sociedades musulmanas porque eso es racista. Hay que saber que estamos llenos de todo tipo de injusticias hacia la mujer, no solamente en sociedades musulmanas, y que la lapidación también se ha implementado en el mundo occidental. Y bueno, con todo lo que he comentado y recalcar esos puntos, me parece importante que además sobre lo que comentó Joana sobre la historia de Soraya, me gustaría saber qué piensas además de todo esto, Joana, sobre la situación que pasó esta Soraya, y que si tienes algún comentario más que decir.
Me parece muy importante conocer este tipo de casos que probablemente para muchas personas no sabían que existen, o al menos que no pasaban en tiempos muy cercanos a los nuestros. Y sí, estoy también completamente de acuerdo con lo que mencionas. Pensar que el machismo pertenece únicamente a las sociedades musulmanas es un pensamiento racista. Debemos estar conscientes que las mujeres sufren injusticias sin importar su raza, edad o nacionalidad. Estos temas nos muestran lo diferentes que son algunas culturas y lo impactante que nos pueden resultar algunas de sus actitudes o actividades. Y pues todo me lleva a reflexionar, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tan necesario es que nos involucremos en situaciones ajenas culturalmente a nosotros? Ya que pues a mí me puede parecer muy extremista esta clase de castigos, pero para ellos cuestionar sus leyes pues es algo que no tienen pensado. Ellos simplemente están cumpliendo con sus propias normas, con su propio estilo de vida. Pero también debemos reconocer, como tú mencionabas, que este tipo de justicia, este tipo de juicios no se lleva a cabo en todos lados, no en ciudades grandes, sino que son pequeños pueblitos aislados. O sea, obviamente te lleva a pensar, si eso pasa allá, ¿qué no puede estar pasando aquí? ¿Qué tal si en algún ranchito, no sé, alejado de alguna ciudad, pues están llevando tal vez no actividades tan extremas, pero pues de igual manera muchas mujeres se ven en situaciones de violencia? Y pues la mayoría no los vemos o no queremos verlos porque están alejados de nosotros. Pero bueno, sí me voy a llevar muchas cosas en las que pensar hoy, pero definitivamente es un tema muy interesante, muy impactante, que pues debemos tener en cuenta para reflexionar. Gracias. Y yo creo que para terminar, y con todo lo que ha comentado Joana, el libro, quiero recalcar que el libro ha sido prohibido en Irán por su actitud crítica hacia la percepción del sistema jurídico iraní, y creo que no fue tanto por la historia de Soraya, sino porque creo que a ningún país le gustaría que se diera a conocer los errores que pasan en su mandato, y también pues como todo, que la historia de Soraya es impactante por el hecho de que tiene la mujer en Irán, y es un buen ejemplo de cómo cambió la mujer antes de la revolución islámica y cómo es actualmente. Es bueno saber que en época contemporánea aún se llevan a cabo este tipo de castigos y cómo es la situación de la mujer. También quiero recalcar que, a mi parecer, ahora creo que las mujeres iraníes son las que en algún punto necesitan tomar la voz sobre lo que pasa en su país, que se ha estado viendo diferentes manifestaciones, porque se habla mucho sobre lo que pasa en Irán y las mujeres o en el Medio Oriente, pero aún así estamos llenos de estereotipos y no se lleva bien el mensaje que quieren transmitir, porque se habla sobre las mujeres musulmanas, pero no se les deja hablar, y si hablan, sus discursos son reinterpretados, es decir, no dejamos que digan lo que quieren decir, sino lo que queremos escuchar. Y bueno, ya para terminar este episodio, algo más que quisieras decir, Joana, como modo de despedida, y agradecerte de nuevo tu participación de esta manera virtual, que no fue del modo que nos hubiera gustado que saliera por todo el tema del COVID. Te agradezco nuevamente, Arely, que me hayas invitado en este capítulo de tu podcast, que ya lo mencioné, a mí se me hace un proyecto súper bonito y pues te apoyo completamente. Si me quieres invitar de nuevo, pues yo aquí voy a estar encantadísima, y sé que hay muchas personas que les interesa la historia y obviamente la historia de Medio Oriente, que es a lo que va todo tu proyecto, así que pues me parece muy, muy bonito, en serio, que te hayas animado a hacer este proyecto, tanto para las personas que tienen un gusto por la historia y por aquellas que pues a lo mejor no les interesa tanto, pero de alguna manera se toparon con algún capítulo tuyo, alguna publicación de tus redes y pues les llama la atención, ¿no? Porque sí es muy, muy importante ese alcance que nos dan las redes sociales para poder difundir la historia. ¿Y qué más puedo decirte, amiga? En verdad te deseo mucho éxito en este proyecto. Yo sé que muchas personas están aprendiendo demasiado con tu podcast. Yo me incluyo en esas personas. Escucho los capítulos y sé que siempre hay algo nuevo por aprender. Así que mucho éxito. Gracias. Y con esto me despido y recordarles que si quieren saber más sobre la historia de Soraya Manoucheri, pueden ver la película y el libro también, lo recomiendo mucho. Y espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido qué es lo más importante. Y agradecer nuevamente a mi amiga, mi buena amiga Joana, que de contarnos la historia de Soraya y participar en este episodio.
cortito, y recordarles también que tengo diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y ahora el nuevo canal de YouTube. Y si estás escuchando esto en Spotify, pues puedes ir a YouTube también para que me sigan todos los días, ya que comparto noticias, historias diferentes sobre cosas del Oriente Medio. Y bueno, sin más, muchas gracias por haber escuchado este episodio o haber visto este episodio, y en el siguiente episodio les seguiré compartiendo cosas interesantes. Hasta luego.